Uno de los apartes que tendrá nuestro programa Autores de Historias tiene que ver con la promoción de libros, ya que se trata de un programa, digamos, que tiene esa connotación. Uno de los temas más importantes, más seductores en la actualidad, que siempre lo ha sido, es la novela histórica, que siempre está de moda, incluso en Colombia. Un libro que está impactando a los lectores de habla hispana, sobre todo, es el libro del escritor cubano Leonardo Padura, El hombre que amaba los perros. Es un libro que trata, una novela que trata acerca de los pormenores del asesinato de León Trotsky en México. Quisiera preguntarle al profesor Tovar, que como ya hemos visto es un amante no solamente de textos históricos serios y densos, sino también de novelas históricas y de la cultura en general. Quisiera preguntarle por qué cree que este libro de Leonardo Padura ha tenido y está teniendo semejante éxito. Sí, dentro de los éxitos hay que recordar que el libro ganó el premio Princesa de Asturias 2015. Indudablemente el éxito de esta novela se debe a que es, en mi concepto, una excelente novela como tal. Me parece muy bien escrita, muy bien concebida, estructurada. Su arquitectura corresponde a las exigencias propias de la novela, y además escrita en una narrativa que me parece excelente, bien concebida, bien estructurada. Además, la obra se ocupa de una serie de temas, de unas temáticas de plena actualidad. Un acontecimiento que conmovió al mundo en la primera mitad del siglo XX es indudablemente el asesinato de Trotsky, pues por el estalinismo. Hay ese tejido de temáticas que parten de la revolución bolchevique de 1917, cuyos personajes líderes centrales Lenin y Trotsky. Luego todo el proceso conspirativo de Stalin, que hasta cierto punto fue subestimado por Trotsky, y eso le permitió a Stalin hacer un tejido de actividades que dieron pues como resultado que Trotsky no va a ser el heredero de Lenin en la dirección de la Unión Soviética, de la revolución, sino que va a ser expulsado de Rusia. Bien, todos estos acontecimientos, la revolución bolchevique, la trayectoria de Trotsky desde que es expulsado de la Unión Soviética hasta su asilo en México, este personaje que llega
a considerarse pues, ¿no?, un paria internacional, con todo el dramatismo de sus estadías en los distintos lugares de tránsito en su peregrinaje, ¿no?, en Europa, y el drama, pues, el asesinato de sus hijos, de sus colegas, digamos, de toda la dirigencia bolchevique que quedó después de la muerte de Lenin, y que Stalin tenía que quitársela de en medio para poder concentrar el poder absoluto, él, ¿no?, y su burocracia. Entonces, este tema donde también pues comienza a aparecer la figura de Ramón Mercader, entonces toda la historia de Mercader, que ahí está pues tejida narrativamente de una manera intrigante, digamos, de intriga y de suspenso importante. La guerra civil española, proceso mismo de cómo es preparado Mercader en Rusia para cometer el asesinato de Trotsky. Eso es un relato apasionante. Y bueno, la misma narración del asesinato de Trotsky, y el personaje de ficción Iván, que es un joven aspirante a escritor, pero que cae un poco en desgracia en Cuba, tiene que refugiarse por allá de ser corrector de estilo de una revista de veterinaria, porque el elemento de los perros que une, que es lo que tienen en común Iván con Jaime López, que se lo encuentra en la playa, ese personaje extraño, que al final viene a ser el mismo Ramón Mercader, que ha cumplido la pena de 20 años en México y que le va a contar su historia. ¿A ti no te parece una ironía el hecho de que Ramón Mercader termine en Cuba, que Ramón Mercader, por haber asesinado a Trotsky, sea galardonado con el premio Lenin, con el premio Héroe de la Unión Soviética, y que termine en un país socialista de la naturaleza de Cuba? ¿Qué hay allí, digamos? ¿Qué es lo que pretende el autor mostrarnos con esa ironía? Sí, digamos, todos estos elementos es lo que hacen que la novela sea supremamente interesante, ¿no? Finalmente, pues, el tema de la Revolución Cubana y el tema de Cuba, ¿no? Sí, cuando le dan la condecoración a Ramón Mercader, sin embargo, la Unión Soviética ha comenzado a cambiar, ¿no? Ha comenzado a cambiar, ya hay el comienzo de una desestalinización de la Unión Soviética. La ceremonia de condecoración tiene que hacerse en privado, porque ya no se puede hacer en público. Y termina pues no, como la Unión Soviética ha comenzado a cambiar y los antiguos estalinistas están siendo juzgados y digámoslo así, perseguidos en este nuevo cambio de la Unión Soviética, ellos quedan en el aire, ¿no? Varios de estos estalinistas, entre otros Ramón Mercader. Entonces sale pues para Cuba, pues, ¿no? Por lo menos en la novela.
entonces hay que tener en cuenta, en esto que tú planteas de esta paradoja, el cambio que experimenta la Unión Soviética, ¿no? La desestalinización que se inicia y que ya se juzga a los estalinistas. A mí me parece que la novela es una obra donde se muestra los personajes diversos y particularmente los que son réplicas de Stalin a la escala que sea, a la pequeña escala, ¿no? O a una escala mayor, réplicas de Stalin, no solo en la Unión Soviética, sino en diversas partes del mundo y en Cuba, ¿no? Y una crítica al estalinismo, a esa como fenómeno político pues, del cual Cuba no está exenta de ese estalinismo. ¿Por qué crees tú que el historiador debe leer ese libro y qué le podría aportar como método la novela histórica al trabajo de la escritura del historiador? Sí. El libro de Padura, ante todo, hay que leerlo como una novela, es decir, una obra de ficción, que es lo propio pues, de la novela, así sea histórica, es una obra de ficción. Lo característico de este libro, me parece, es que está primero fundamentado en una amplia, profunda y rigurosa investigación histórica. Lo que corresponde a la Unión Soviética, a Trotsky, indudablemente está facilitado, en mi concepto, por la trilogía de Isaac Deutscher, el profeta armado, el profeta desarmado, el profeta derrotado, que fueron los tres grandes textos de esta trilogía que escribió Isaac Deutscher sobre Trotsky. Y bueno, también el Stalin, ¿no? La obra sobre Stalin del mismo Deutscher, y lo que alcanzó a hacer sobre Lenin. Entonces, ahí pienso yo, hay un aporte historiográfico de un gran biógrafo del siglo XX como es Isaac Deutscher, que le sirve a Padura de un punto de partida en lo que corresponde a Trotsky. Y ahí me parece a mí también un trabajo importante de investigación histórica en lo que corresponde a Ramón Mercader, ¿no? A Ramón Mercader y obviamente en los sucesos que están ilustrados históricamente, de los sucesos conocidos de Trotsky, de su asilo en México, de su asesinato y la manera como lo hizo Mercader, ¿no? Etcétera. Bernardo, ¿cómo? Pero diríamos, ese es el fundamento histórico. Sí. Ahora viene lo que podríamos llamar la alquimia del novelista, con esa fundamentación histórica, documental, de hechos que consideramos verídicos desde el punto de vista del trabajo del historiador, como urdir una narración, un relato que constituya una novela narrativamente apasionante, como es la de Padura, ¿no? Es fiel a los hechos históricos, es fiel a los hechos históricos en su relato, pero en la marcha del relato hay la urdimbre de una ficción, donde está la experiencia y la maestría de Padura, quien ha escrito otras novelas, las novelas policíacas con las cuales ha ganado diversos premios,
que sabe hacer esa imbricación entre el relato histórico y el relato de ficción. Y los personajes que son solamente de la ficción, como Iván en Cuba, este joven que narra en primera persona, ¿no?, para la novela, es un personaje de ficción, pero al parecer hecho con las informaciones de diversas experiencias vividas por distintas personas en Cuba, con lo cual se arma el personaje de Iván y constituye la parte que corresponde a la invención del personaje, pero se hace esa invención desde un punto de vista que uno puede llamar desde la historia conjetural, casi abductivo, de tal manera que ese personaje inventado, creado, personaje de ficción, se nos presenta como un personaje real. ¿Podría el historiador profesional hacer eso en su trabajo de investigación? Sí y no. Digámoslo, si él sigue rigurosamente guiado por los requisitos, las exigencias, los paradigmas y el rigor histórico, no tiene derecho a hacer novela, ni a hacer una obra de ficción como tal, ¿no? Tiene que ser rigurosamente consecuente con lo que los documentos dicen y, de acuerdo con esa rigurosidad, conjeturar de manera abductiva en lo que puede ser plausible históricamente, de llenar los vacíos que deja la fragmentación y la incompletud de los documentos. Pero para hacer una novela hay que hacer una arquitectura de ficción, ¿no?, ciertamente montada y levantada sobre el terreno histórico real. ¿Se me entiende? Sí, claro. Sí, es eso. Para poder hacer novela histórica, el historiador tiene que tener talento de novelista. Tiene que ser novelista y no solamente historiador. Si es solamente historiador, ¿no? Y al revés, el novelista que haga novela histórica tiene que tener talento de historiador. Del historiador. Yo creo que para escribir novela histórica se necesita tener talento de historiador y talento de novelista. Bernardo, el mensaje para los formandos, los que están en formación, y la novela de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. A mí me parece que esta novela debe ser leída ampliamente y por las nuevas generaciones, no solamente para conocer partes neurálgicas, dramáticas y trágicas de la historia del siglo XX, que aún nos tocan hoy en día, ¿no?, sino que además es que yo veo que uno puede leer la obra de Padura como novelista o puede leerla como historiador. Casi se lee como un texto de historia narrativamente apasionante, agradable. Pero si me dijeran, diga una sola cosa por la cual usted recomendaría esta obra a las nuevas generaciones, habida cuenta del interés literario, del interés narrativo, del aspecto novelístico, además que yo diría una cosa, porque esta novela es una crítica al estalinismo,
Y el estalinismo no es solamente lo que se reduce a la figura de Stalin. El estalinismo es una ideología, un modo de ser, un comportamiento, un discurso que está presente donde tú menos te lo esperas. Entonces, nosotros hemos vivido facetas de ese estalinismo, de comportamientos grupales o, en fin, de carácter estalinista. Y uno puede verlo en muchos aspectos, todos estos elementos de totalitarismo, de dogmatismo, de sectarismo, de burocratismo directivista y totalitario, ¿no? Lo dogmático, lo sectario, lo dictatorial, lo autoritario, abuso de poder. El abuso de poder, además, obviamente, de lo que es imputable a la corrupción. Entonces, en este sentido es una radiografía apasionante de estos tipos de comportamiento más frecuentes de lo que uno cree y que no son solamente de la Unión Soviética o de Cuba, ¿no? Sino que están en muchas partes y en nuestro medio. Muchas gracias, Bernardo. Entonces invitamos a nuestros radioescuchas a comprar y a leer este libro de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros.